Seguimos con la configuración del servidor Apache. En este vídeo vamos a ver cómo gestionar el control de acceso al servidor. Es decir, vamos a controlar qué equipos tienen acceso al servidor y también a qué tipos de archivos tienen acceso. Además, vamos a ver también cómo podemos implementar una autenticación básica de usuario y contraseña. Antes de comenzar, quiero comentar una cosa, y es que hasta ahora no lo hemos mencionado en profundidad, pero Apache utiliza un usuario para acceder a los recursos. En concreto, ese usuario se encuentra en la carpeta de usuarios y es el usuario www.data. Aquí lo tenéis. Este es el usuario que Apache utiliza para acceder a un recurso. Si este usuario no tiene permiso de lectura sobre un recurso, entonces es imposible que lo muestre. Hasta ahora, si os fijáis, no hemos tenido esto en cuenta porque de forma por defecto Ubuntu ya da permiso de lectura al grupo otros. Entonces, como este usuario pertenece a la parte de otros, ya que el propietario es root, pues ha podido perfectamente leer archivos. Pero os voy a mostrar que si yo creo un archivo, por ejemplo, secreto.html, y le pongo aquí, hola, esto es un secreto, veis que este archivo se muestra. Ahí está perfectamente. Pero si yo ahora hago un cambio de permisos y le quito el permiso de escritura, pero en el permiso de lectura, al grupo others, ahí está, pues ahora Apache ya no va a poder leer y evidentemente no va a poder mostrar este archivo. Recargamos y ahí está, acceso prohibido. O sea que va a ser muy importante que tenga este permiso de lectura. Puedes hacerlo así, como lo hacemos por defecto, o si queréis tener un control más preciso de quién tiene acceso y quién no tiene acceso, podéis perfectamente quitar el permiso de lectura al grupo others y dárselo al grupo propietario. Simplemente pondríais aquí el permiso de lectura y haríais propietario al grupo www.data. De esa manera funcionaría perfectamente el servicio. No voy a desarrollar mucho más esto, pero es algo que tenéis que tener en cuenta. Pues dicho esto, vamos a empezar a ver las directivas de autorización. Me encuentro en el fichero de configuración general porque quiero que miréis esta directiva. ¿Vale? Si os fijáis abajo, donde la parte de las directivas directory, encontráis una directiva que es la directiva require. Esta directiva lo que determina es pues, qué tipo de acceso o quién tiene acceso al recurso que se está gestionando. En este caso, por ejemplo, veis que tengo la directiva require y con el valor de denegado todo. Por tanto, mientras yo esté en este directorio, que es en la raíz, no voy a tener ningún tipo de acceso. Por yo me refiero el cliente. El cliente que se va a acceder no va a poder tener acceso a esta parte del servidor. Por el contrario, veis que aquí en la carpeta www, que es donde se guardan los sitios web, está la misma directiva, pero esta vez tiene el granted, está otorgado el permiso. De hecho, están otorgados todos los permisos. Por tanto, si vosotros queréis otorgar o restringir el acceso a una parte de vuestro sistema, simplemente tendríais que crear una directiva directory y incluir o bien el garantizado o bien el denegado, según lo que os interese. Como yo voy a hacer ahora mismo las pruebas en mi sitio Google, pues voy a abandonar este fichero y me voy a volver al fichero de Google. Muy bien, pues ya me encuentro dentro del fichero de configuración de Google, así que vamos a ver ejemplos de esta directiva. Para empezar, ya hemos visto que la directiva tiene que meterse dentro de una directiva directory, o sea que voy a meterla ahí dentro. Se pondría require y aquí meteríamos el valor que quisiéramos. Por ejemplo, lo más básico que sería, si queremos darle permiso digamos, a todos los clientes, pues podríamos poner un all granted y de esta manera tendría acceso. Esto ya no es necesario porque ya está puesto desde la otra parte, desde el fichero de configuración general, pero bueno, si no estuviera en el fichero de configuración general, deberíais incluirlo aquí. ¿Qué otras opciones tenemos con esta directiva? Pues si vais a la documentación,
encontráis que esta directiva tiene muchísimas opciones. Se pueden gestionar en función de si una variable de entorno se cumple o no, se puede gestionar en función de una expresión, de un método, en función del usuario que se conecta, etc, etc, etc. Tenéis muchas opciones. En este caso, la directiva que yo voy a usar es la directiva require IP, que lo que determina es pues, desde qué red se puede conectar un cliente. Me vuelvo al servidor y voy a indicar simplemente que se pueden conectar solo los equipos de mi red interna. ¿Vale? Pondría aquí mi red interna, IP 172.16.1, y ahora mismo solo podrían conectarse equipos de esta red. Guardo la configuración, reinicio el sistema, y si ahora voy al navegador y busco mi sitio web, pues me lo muestra porque yo formo parte de mi red interna. Si cambio la configuración para que ponga otra red a la que no pertenezca, por ejemplo la red 10.10.10, pues guardo la configuración, reinicio el sistema y ahora cuando vaya al navegador y reinicie, acceso prohibido. Evidentemente, como mi cliente no pertenece a la red 10.10.10, pues me deniega el acceso. Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo podemos gestionar qué usuarios tienen acceso al servidor. Para ello vamos a crear un sistema que permita a un usuario acceder mediante un nombre de usuario y una contraseña. Ya veis por aquí que he escrito las directivas adecuadas. También he comentado la directiva anterior para que no nos moleste. Entonces vamos a comentar un poquito qué significa cada directiva. La primera directiva, la de auth user file, lo que especifica es dónde se guarda el archivo que gestiona los usuarios. Es muy importante que sepáis que los usuarios que vamos a utilizar para autenticarnos no son usuarios de Ubuntu, es decir, no son usuarios locales, sino que son usuarios propios solo de Apache. Y la la información de esos usuarios se guarda en este fichero de TXT. Ya veis simplemente que, bueno, podéis guardarlo donde queráis, pero yo he decidido guardarlo dentro de la carpeta de Apache para que esté todo bien organizado. La siguiente directiva, que es la de outName, pues simplemente especifica un mensaje que se mostrará en la ventana de introducir usuario y contraseña. La siguiente directiva es muy importante y especifica el tipo de autenticación que vamos a utilizar. Apache tiene varios tipos de autenticación disponible, pero nosotros vamos a usar la Basic, que como su nombre indica es la más básica y es una autenticación que de hecho no tiene ni encriptación en la comunicación. ¿Por qué usamos la Basic? Bueno, pues primero porque la misma documentación del Apache recomienda que uses la Basic y que luego configures el servidor con TLS para que se encripte de esa manera las comunicaciones. Y el otro motivo es porque realmente esto es algo que en la actualidad no se usa mucho. Lo más normal es que vosotros tengáis otro servicio escrito en JavaScript o escrito en Python o en algún otro lenguaje que gestione la autenticación de usuarios. Por último, tenemos aquí el require, que lo que hace es precisamente decir que solo se van a poder autenticar usuarios válidos. ¿Qué es un usuario válido? Pues un usuario válido es un usuario que tenga sus credenciales dentro del archivo que hemos especificado antes. Entonces voy a guardar la configuración y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear el archivo que contiene los usuarios del Apache. Para ello primero creamos las dos carpetas que necesito, que es claves, y dentro de claves tengo que crear la carpeta Google. Y ahora para crear los usuarios del Apache vais a ejecutar este comando. Sudo htpassword. Y ojo, la primera vez que ejecutéis este comando, es decir, cuando todavía no existe el archivo, tendréis que poner un "-c" de crear. Pondréis, voy a crear el archivo password.txt y voy a incluir el usuario Pepe. Os pedirá contraseña para el usuario, se la ponéis y ya tendríais el usuario creado. Si hacéis un cat del fichero, pues veis que está aquí Pepe con su contraseña encriptada. Ahora, si queréis añadir otro usuario, pues simplemente ejecutáis el mismo comando otra vez, pero no incluís el "-c". Pondréis simplemente password.txt e incluís al usuario María. Ahí está, os muestro los usuarios. Ahí están los dos.
Repito, muy importante que la segunda vez no pongáis "-c", porque si ponéis "-c", lo que va a hacer es borrar el archivo original y crear un archivo nuevo. Entonces perderéis todas las autenticaciones de los usuarios que teníais guardados. Pues ahora solo falta reiniciar el servidor. Y si ahora me voy al navegador y recargo la página, veis que me sale aquí un cartelito para meter mi usuario. Y con esto tendríamos una autenticación básica. Repito que esto no es muy común, de hecho yo creo que jamás en la vida habéis visto este mensajito de meter vuestro usuario al entrar a una página web, pero aún así es interesante conocerlo para que tengáis una opción pues, muy sencilla de autenticación en vuestro servidor. Para terminar me he vuelto al fichero de configuración de Google para mostraros que podéis combinar las directivas para hacer pues, una autenticación un poquito más compleja. Por ejemplo, podéis poner las dos directivas que os he enseñado para tener tanto la autenticación por usuario como la autenticación mediante IP, es decir, mediante la máquina cliente que se conecta. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles creéis que son las condiciones para que una máquina y un usuario puedan conectarse? Algunos podéis pensar que se debe usar tanto un usuario válido como un cliente de la red que está especificada, pero eso no es cierto. Realmente, cuando ponéis varias directivas require, basta con que se cumpla una de ellas. Esto es porque aunque no pongamos nada, la directiva require va a ir encapsulada dentro de una directiva que controla cómo se relaciona una con otras. En este caso concreto, si vosotros no incluís nada, se supone que las directivas require van dentro todas de una directiva require any. Es decir, requerir cualquiera. Con que se cumple uno de los dos, me basta. Si queréis que se tengan que cumplir todas las opciones que habéis puesto, pues tenéis que meter esas directivas dentro de una directiva require all. Es decir, requerir todo. Si yo lo pongo de esta manera, se requeriría que se utilice tanto un usuario válido como un servidor de esta red. Incluso podéis combinar varias de estas directivas. Por ejemplo, en este caso he puesto una directiva require any que está albergando tanto a la directiva require IP como a todo este bloque de directivas. Como es una directiva require any, es decir, una directiva require cualquiera, pues bastará con que se cumpla una de las dos condiciones. Es decir, podemos entrar si nuestro cliente pertenece a esta red o si se cumple todo este bloque. ¿Qué significa este bloque? Pues este bloque es un bloque require all, es decir, se requieren las dos directivas, por tanto se necesitaría hacer desde esta red y además usando un usuario válido. Y ya para terminar, vamos a ver cómo podemos gestionar el acceso a diferentes tipos de archivos en el servidor. Por ejemplo, imaginad que queréis prohibir acceso a todos los archivos txt de vuestro servidor. En este caso, tengo el archivo prohibido.txt, que está metido dentro de mi document root. Y veis que si lo busco en el navegador, pues me lo muestra perfectamente, ya que es un archivo, por tanto se muestra como cualquier otro archivo. Veamos qué tenemos que hacer para que se prohíba mostrar estos archivos dentro del servidor. Simplemente me he vuelto al archivo de configuración de Google y he añadido estas tres líneas. La línea más importante es la directiva FileMatch, que lo que hace es gestionar qué directivas se aplican a diferentes tipos de archivos. Esta directiva tenéis que utilizarlas usando expresiones regulares. En concreto, puesto que archivos acaben en .txt, pues se les denegará el permiso. No voy a explicar cómo funcionan las expresiones regulares en este vídeo. No voy a explicar cómo funcionan las expresiones regulares. No voy a explicar cómo funcionan las expresiones regulares en este vídeo, pero en este caso veáis. No voy a explicar cómo funcionan las expresiones regulares en este vídeo, pero que sepáis que en este caso el dólar lo que significa es archivos que acaban en. Es decir, aquí lo que estoy poniendo es archivos que acaban en txt. Alguno querrá probar a poner esto, que es lo típico que hemos puesto otras veces, pero esto no es válido, porque la notación de asterisco no es notación de expresión regular. La notación de expresión regular es más específica y tenéis que usar ese tipo de notación. Así que vuelvo a poner el dólar y así se queda. Guardo la configuración y reinicio el servidor. Y ahora cuando vuelva al navegador, recargo la página y me pone acceso prohibido. O sea que efectivamente se ha prohibido el acceso a todos los archivos txt. Por último, comentar
que aquí he puesto un require all denied, es decir, he denegado el acceso a todo el mundo, pero podéis poner cualquier otra cosa. Por ejemplo, podéis poner un require IP y una ref, y aquí lo que estáis diciendo es que solo los equipos desde esta red tienen acceso a los archivos TXT.